teníamos nuestras culturas, teníamos nuestras artes, teníamos nuestras ciencias, teníamos nuestras ciudades y nuestras leyes, nuestros pueblos tenían sus gobiernos y autoridades, pero primero la conquista y después la colonia mataron y despojaron a nuestros pueblos. Cuando se formó la nación mexicana y se separó de la corona española, los gobiernos y las leyes quisieron olvidar nuestras culturas e identidades. Sin embargo, seguimos vivos. Aquí la muerte y el despojo se hizo grande en nuestros pueblos. Seguimos vivos y seguimos siendo pueblos. Esta comunidad, igual que las demás que pertenecen al territorio purépecha, pues han resistido por más de 500 años desde la invasión por los europeos, los españoles sobre todo, y en la que en una larga historia de resistencia pues participaron estas comunidades del pueblo purépecha por sus derechos, por el respeto, por defender nuestro territorio, su cultura y sus recursos. No obstante de ese proceso despiadado de la época colonial, de invasión, pues resistieron estas comunidades, igual que los demás pueblos indios de nuestro país o de América, arrancando de la madre tierra, pues lo que de ahí se obtiene para el sustento, para resolver las necesidades indispensables para la vida misma. De ahí la relación histórica, milenaria de siglos sobre los cultivos del maíz. Se ha mantenido una relación siempre constante, de siempre, entre las diferentes variedades de nuestros maíces que se siguen cultivando con los métodos ancestrales, tradicionales, y fue posible que heredáramos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues lo que seguimos siendo, pues, purépechas, comunidades purépechas, y así se ha conservado, mantenido y defendido el territorio purépecha. De la madre tierra nos hemos nutrido, de la madre tierra pues hemos arrancado el sustento a partir de lo que sembramos, cultivamos en nuestras milpas, entre lo que decíamos, las diferentes variedades de maíces, de frijol, de haba, de hongos, de plantas silvestres, de frutos silvestres. Y bueno, y fue posible la resistencia de siglos, pues, del pueblo purépecha, decíamos, igual que los demás hermanos de otros pueblos indígenas de nuestro país, de naciones indígenas, de tribus. Y del monte, pues para la construcción de nuestras moradas, nuestras casas, como todavía se pueden observar algunas cocinas de madera, de pino, algunas trojas, y ya que tienen más de 200 años, que nos permiten pues todavía conocer en forma el presente de cómo fue la vida de nuestra gente, del pueblo purépecha, y la relación que se sigue manteniendo con el entorno, con la naturaleza, a partir de ese principio, de esa concepción cultural en un marco de respeto con el entorno, entre el pueblo, la gente y la naturaleza. Las semillas se aguardan de 1000 formas en lugares apropiados, de diferentes colores de maíz, variedades diferentes de frijol, algunos pequeños, algunos más grandes, semillas de calabaza. Y bueno, pues actualmente seguimos sembrando el maíz, nuestros maíces tradicionales, como una parte también de la resistencia en la defensa de nuestros maíces. Este maíz pertenece a la cosecha del ciclo pasado.
Y bueno, y ahora pues todavía no cosechamos, ya tenemos elotes, ya está sazonando y pues la próxima cosecha será en el mes de noviembre, diciembre, y pues volveremos a cosechar, a recolectar nuestros maíces, los volveremos a guardar y es el maíz que nos permitirá alimentarnos durante el año y que es parte fundamental para la resistencia. No utilizamos fertilizantes, algunos lo hacen, pero estamos convencidos de que los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas y todos los químicos no solo han afectado al maíz, a nuestros maíces, sino que han contaminado los suelos, pues igual han producido muchas enfermedades. Nos ha llevado pues a depender de las medicinas, que se convierte en un negocio para los empresarios. Nuestros pueblos, nuestra gente, en la reflexión que se ha venido haciendo, pues nos hemos estado reuniendo en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, en foros para la defensa del maíz y de la tierra, de nuestros maíces. E igual también hemos estado construyendo asambleas para la defensa de las medicinas tradicionales, que es la otra parte fundamental que también ha permitido mantener la vida y la reconstitución y el fortalecimiento de nuestros pueblos. Nuestros maíces tradicionales o criollos que tienen una antigüedad pues de más de 10,000 años, siempre han tenido una relación directa con la vida, la existencia, la formación, reproducción de pueblos indios, la familia, y que tiene que ver pues con la tierra, el territorio mismo, y que tiene una relación que nos une a los pueblos indios con la madre tierra, y los maíces tradicionales nos han permitido pues seguir siendo familia, individuos, niños, jóvenes, adultos, mayores, ancianos, abuelos. Y que en la actualidad pues sigue siendo un pilar, un patrón determinante en la resistencia, en las diferentes luchas que pues han atravesado en la memoria histórica los propios pueblos indios, y siempre ha sido pues la parte determinante en la resistencia, en lo que seguimos siendo pueblos, el maíz, los maíces propios, los maíces tradicionales. Actualmente en todos los pueblos indios de México, de Mesoamérica, algunas otras partes del mundo, pues es determinante. En nuestro caso conservamos múltiples variedades de nuestros maíces tradicionales. Así podemos ver que tenemos el maíz negro, por ejemplo, que se utiliza en las grandes ceremonias, que también dentro de la parte cultural pues tiene una relación que une al hombre, los pueblos indios, con nuestros maíces. Decíamos que el maíz negro se utiliza en las grandes ceremonias en donde los pueblos se reúnen para hacer festejos importantes de las diferentes actividades de su producción, de sus fiestas según los tiempos del ciclo durante el año, y de estos maíces negros se utiliza propiamente para los atoles en las grandes fiestas de unidad entre los pueblos o al interior de las comunidades. Se utiliza también el cabellito negro de cada mata, y bueno, hay diferentes tipos de mazorca o de maíz, como estas pequeñas mazorquitas, que ciertamente es una mazorquita blanca y ciertamente se conservan, se siguen produciendo, porque gracias a los maíces, a sus diferentes variedades, y dependiendo de los suelos y de la conformación topográfica, de las pendientes que tienen los suelos, y conforme por los procesos de la erosión de la tierra, de repente pues también se va reduciendo la calidad de las mazorcas, pero gracias a estas mazorcas pequeñas pues los pueblos se han nutrido, siguen con vida, siguen teniendo vida y siguen siendo pueblos a partir de esa herencia que nos legaron los antepasados, y gracias a estas pequeñas mazorquitas pues han podido mantenerse en la subsistencia, en la resistencia de los pueblos indios, y por eso es que
se respetan y se siguen conservando todas las diferentes variedades de nuestros maíces. Hay un maíz que también, dependiendo de la calidad de los suelos, es un poco más grande, como esta blanca, el maíz blanco, que se utiliza propiamente para el nixtamal y se va a producir las tortillas, los alimentos para la dieta pues alimentaria. Hay algunos maíces propios, como estos por ejemplo, que se utilizan para los pozoles, que también es una forma de preparar un aperitivo en las grandes fiestas también de unidad de los pueblos. Y bueno, y está el maíz colorado, el rojo, que igual se va a utilizar para medicinales. Y bueno, y las hojas se utilizan para también envolver lo que son los tamales o las corundas, que se van a utilizar dentro de la dieta alimentaria, pero también para las grandes ceremonias de unidad de los pueblos durante el año. De hecho, los atoles del maíz negro se utilizan al finalizar el año y después del año, entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y bueno, también del maíz blanco se preparan varios atoles, el mismo pozol, que es hasta medicinal también. Y el maíz rojo, pues decíamos, se va a utilizar para medicinas estomacales, dolores, por ejemplo, que de repente se producen en el estómago, o para los torzones, y en muchas de las ocasiones, sobre todo para los torzones que padecen los animales. Y se acostumbran a hacer algunas figuras, como es esta figura, por ejemplo, de mancuernas, que finalmente tienen también otra función de ornato para las casas. Y se hacen también ese tipo de coronas que tiene que ver con la cosmovisión, su forma de ver al espacio y su entorno, entre la madre tierra y el espacio o la naturaleza misma, y se conforman en forma de un sol, y que están construidas pues de la mazorca, sujetadas con las propias hojas que se dejan una vez después de las cosechas, y se forman de diferentes tipos de coronas, como esa, de diferentes variedades o colores de mazorcas, como aquella que es de puras rojas, esta es de pinto, de azulito, de guarutito, de tirangui. En la lengua propia ese azul se llama tirangui, la mazorca blanca, el maíz blanco, es el chanín urapiti, el chanín turipiti, el negro, el chocho le dicen el charapiti, el maíz, la mazorca roja. Y bueno, y así se ha venido conservando, guardando, hasta no solo para la cuestión de los alimentos, sino de ornato, pero que tiene una relación espiritual, pues cultural, en la relación de cómo se relaciona el pueblo indígena entre nuestros maíces, la tierra, la madre tierra y su entorno, pues su cosmovisión, su forma de ver, que finalmente pues es el alimento que nos alimenta a todos. Por eso en forma circular pues se forman esas coronas y pues así se conservan. Se hacen algunos tapones que se utilizaban para los cántaros, que se utilizaban para el acarreo del agua de los ojos de aguas, que son estos. Estos en la lengua materna se llaman apásecuas. Esta variedad de maíz o de semilla, pues se produce la caña, que se utiliza para los atoles, de un sabor muy grato, y que se prepara también con maíz negro, pero también se utiliza para forraje propiamente. Pero la caña, pues en este tiempo que está en el lote, pues se utiliza para atoles. Sobre todo entre el 21 de septiembre es cuando se acostumbran los preparativos para los atoles. También esta variedad pues da el maíz, el elote más pequeño, igual la mazorca pues va a salir más pequeña, pero igual se produce en esta variedad o en esta algunas otras
productos como el huitlacoche, que se utiliza para preparar pues también como alimentos en la dieta y que son muy gratos de sabor y que contribuyen pues a la dieta alimentaria, el huitlacoche. Y la mazorca puede ser regular, no muy pequeña, no muy grande. Y en esta otra variedad pues se da la mazorca ya más grande, que son como las que acabamos de ver allá, pero solo que esta es en elote. Y ya para finalizar de este mes de septiembre ya va a endurecer y se convierte pues en mazorca. Y la mata de maíz es diferente, es más verde, más robusta. Y pues las niñas, los niños aprovechan para hacer sus figuras. Y bueno, y es como se va conservando esa relación cultural de la que hablábamos, en la que la familia desde niños o niñas empiezan a tener la relación con nuestros elotes, con nuestros maíces. Y bueno, y empieza la parte constructiva, cultural de la familia, pues de irle dando esa relación que tiene entre el maíz y el hombre, pues. Decíamos que aquella parte del rastrejo, pues propiamente es de forraje. Esta también se puede moler o se puede almacenar o se puede guardar, y en la época en que es el invierno, las secas, pues se utiliza para forraje del ganado, ya sea que se muele o en manojo o así como está, pues se les da a los animalitos, y es como se ha podido pues mantener la vida pues y la relación del hombre, las comunidades, los pueblos, y con lo que le rodea, sus animales, igual que las plantas, y que tiene que ver con el agua. De más de 200 pueblos indígenas que existían antes de la época colonial, pues nos quedan actualmente entre 52 o 62 o 65 pueblos y lenguas indígenas. Nuestros hermanos y hermanas purépechas buscaron muchas alternativas. El jornal, sobre todo, de repente se iban a las huertas de los huerteros, de los empresarios en las ciudades de Uruapan, o se iban a La Papa o a piscar cebolla en los valles de Zamora. Y bueno, así se fue nuestra gente también a otras regiones agrícolas del país, a Sonora, a piscar algodón o tomate, otros productos. Y en algún momento se dedicaron a nuestra gente a la comercialización de la guitarra, y pues tapizaron de guitarras a todos los centros comerciales del territorio nacional, las ciudades medias, las ciudades grandes, a las fronteras y hasta Centroamérica, Guatemala. En algunas partes pues iba la gente a vender sus guitarras. Posteriormente dejó de ser rentable la comercialización de la guitarra porque se saturó el mercado por un lado, y por el otro lado con el Tratado de Libre Comercio, que viene convirtiéndose en una agresión económica no solo para los pueblos indios, sino para los mexicanos que producen o construyen pues todo lo que la sabiduría nos permite. Y pues así empezaron a llegar productos, entre ellos maíces, inclusive contaminados, tratados biológicamente y que atentan contra la salud humana, y no solo de la salud humana, sino de la vida de los animales. Y bueno, pero como es un negocio de los capitalistas, de los empresarios, pues el gobierno se ha dedicado a eso, a concentrar el dinero, a hacerse más ricos para los empresarios, fortaleciendo sus políticas de explotación, de saqueo de los capitalistas, y que sigue siendo no solo una amenaza, sino ya producen enfermedades incurables en ocasiones. Pues la gente en el último momento y en esta etapa ha buscado como alternativa de subsistencia y de resistencia pues la emigración al extranjero, porque en nuestro propio país y con las malas políticas
inhumanas implementadas por el capitalismo y que no ofrecen una alternativa de salud, de bienestar para la clase trabajadora o las comunidades o la gente de nuestros pueblos, pues tienen que aventurarse a pasar el desierto y sufrir todas las consecuencias de agresión, de abusos que en el desierto los coyotes pues agreden a la gente y que bueno, aparte de que les tienen que cobrar $2,000 o $3,000 para pasarlos y que puedan encontrar una opción de empleo en los Estados Unidos, después allá son maltratados como desconocidos en forma inhumana y en la que tienen que trabajar con documentos que no corresponden a las personas que se van como indocumentados, sino documentos que pertenecen a ciudadanos norteamericanos y que bueno, no hay ninguna garantía de ningún tipo de atención, de prestaciones o de garantías, porque finalmente trabajan con documentos falsos o que no corresponden pues a las personas que pues por la emigración tienen que irse a los Estados Unidos, son deportados o son maltratados, sufren una serie de situaciones inhumanas, de sacrificios. Algunos encuentran la muerte en el desierto al pasar, unos antes, o se sufren accidentes o son asesinados o muertos en la frontera y no hay ninguna garantía de derechos y tampoco los gobiernos hacen nada, nunca hicieron nada ni hacen nada hasta ahora como para pues defender los derechos de los indocumentados. Ante esas políticas pues capitalistas de los dueños del dinero y que ostentan el poder político también, lo que están buscando es pues sí alentar la emigración para que los campesinos, los indígenas, las comunidades, nuestra gente se desaliente por el trabajo, por los cultivos de las tierras y opten por vender las tierras. Pero antes con las contrarreformas que hizo Salinas el 92, implementan la nueva ley agraria que es la antesala pues para la privatización, pero para el consumo del despojo total de las tierras y territorios que nos quedan a los pueblos indígenas. Ante esa situación de las políticas capitalistas neoliberales, nos estamos organizando no solo para resistir, sino hemos rechazado aquí, corrieron a los técnicos que venían de las instituciones gubernamentales con la propuesta del Prosecom, y bueno, y ya se les dijo que no regresen, que aquí no tenemos el propósito de privatizar la tierra, de vender la tierra, porque en la concepción de los pueblos indios, pues la tierra no se vende, no se cambia, se respeta a la tierra como descendientes que somos de la madre tierra, y en la concepción de la tierra como madre tierra, pues la vamos a seguir defendiendo, y se mantienen los principios culturales en muchos pueblos, en muchas comunidades, sobre la forma de relación que se tiene pues con la tierra, con la madre tierra, y pues se rechazan esas políticas del Procede o del Prosecom. Bueno, ese problema se ha dado y a lo mejor otro ratito va a estar por ahí, pero en eso consiste precisamente la reflexión a partir de la memoria histórica, el derecho histórico y pues la resistencia no solo empieza y la resistencia pues no solo se va a mantener, sino que esa resistencia es de siglos pues. Hasta ahora con todas las leyes que ha distorsionado el Estado y que no ha reconocido los derechos de los pueblos, hay una cuestión importante de que seguimos existiendo, pues seguimos vivos, están las comunidades, están la memoria histórica, están nuestros territorios, nuestros cerros, nuestras aguas, lo que decíamos primero, y eso es irrenunciable y es inseparable pues entre las comunidades y la madre tierra o la tierra, o el hombre y su entorno mismo pues. Entonces ahí es donde tenemos que seguir fortaleciendo ese derecho histórico a partir de esa memoria histórica de siempre, de ser los dueños, los primeros
dueños originarios de nuestros territorios. Mientras seguimos existiendo y la tierra se siga manteniendo como horizontal, como patrimonio de la comunidad, de los pueblos, pues vamos a seguir siendo lo que somos. Y en la medida en que el gobierno se monte, pues, y nos haga olvidar la memoria histórica, pues ese día estaríamos muriendo, asunto que no estamos dispuestos a desaparecer. Y creo que los hermanos zapatistas con lo del ya basta nos volvieron a recordar que tenemos que seguir vivos, pues, y seguir siendo lo que somos, pueblos, naciones, tribus, y tenemos que seguir junto con lo que nos rodea, pues, con nuestro entorno, y seguir manteniendo nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros pueblos, en un marco de respeto con el entorno y en relación y juntos con todos los hermanos de la sociedad civil, hermanas de la sociedad civil. Tenemos que reconstruir un nuevo proyecto de nación que garantice el bienestar en un marco de respeto y de equilibrio, pues con la forma de vida de unos y otros, las comunidades, las ciudades, los trabajadores, los obreros, los maestros, los estudiantes. Y tenemos que defender, pues, entonces, a esta patria nuestra. Tenemos que seguir defendiendo nuestros recursos, nuestros territorios, a nuestro país, y buscando la relación con otros pueblos que, igual que lo que nos proponemos, pues podamos seguir manteniendo esa relación humana entre otros pueblos del mundo, pues, en ese marco de bienestar mutuo, de iguales y de respeto conjunto, pues, y que juntos se puedan construir proyectos que permitan mejores condiciones de vida, pues, para la humanidad, no solo el caso, pues, nuestro de comunidades indígenas o la sociedad civil nacional, sino esto que tiene que ver, pues, con un nuevo proyecto de vida para bien de la humanidad, y tiene que ser una lucha muy clara, muy precisa, puntual, contundente contra el capitalismo que por la sobreexplotación de los recursos, pues no solo explota a los pueblos o naciones enteras o viola la soberanía de las naciones del mundo, sino que amenaza de muerte el exterminio de la vida misma del planeta, de la madre tierra, pues. No solo va contra la vida humana, sino va contra todo, contra las aguas, contra nuestros recursos naturales, contra nuestras plantas, nuestros árboles, nuestros bosques o selvas, pues. El capitalismo, pues, es un monstruo de muerte, pues, para la humanidad. No es el caso solo que afecte a los pueblos indios o a la nación mexicana, sino va contra la humanidad, pues. Entonces aquí la reflexión no solo tiene que ser para los hermanos y hermanas del pueblo de México, la sociedad civil, que luchan, que hacen esfuerzos dentro ahora del marco de la otra campaña, sino que esta lucha tiene que ser de todos los pueblos del mundo, pues, en la búsqueda de mejores opciones de vida para la humanidad misma, pues, si tiene que combatirse, tiene que cambiar el modelo económico del capitalismo, tiene que buscarse alternativas importantes, más humanas, más de respeto, más de equilibrio para el propio planeta, pues. Al interior de las comunidades o indígenas o de los ejidos, pues están las figuras de autoridad, como son los representantes de bienes comunales, los comisariados de bienes comunales o los jefes de tenencia o los encargados del orden, que le llaman, o delegados en las comunidades, que tienen una doble figura. Por un lado, estas autoridades tradicionalmente son nombradas en asamblea comunal o ejidal por consenso o por acuerdo de mayoría, y tienen el reconocimiento como autoridades al interior de las comunidades o de los pueblos. Pero decíamos que tienen un doble juego, porque por el otro lado los comisariados supuestamente son reconocidos por las instancias federales, las procuradurías agrarias, la reforma agraria, el tribunal agrario, por ejemplo, y se convierte entonces como parte de la estructura de gobierno, y el gobierno utiliza muy bien a estas autoridades en sus intereses, pues, y en la manipulación política.
Pero esta parte gubernamental ni siquiera reconoce a estas autoridades nombradas en las comunidades como autoridades. Los comisariados y representantes de bienes comunales solo son representantes dentro de la normatividad de las instancias federales. Y los jefes de tenencia, delegados o encargados del orden solo están reconocidos en la ley orgánica municipal como auxiliares del presidente municipal. Sin en cambio, tradicionalmente al interior de las comunidades, pues sí, como se nombran a través de asambleas generales, sí son reconocidas como autoridades en los hechos, y esta es parte del ejercicio de la autonomía, pero tienen ese doble juego y se prestan a la manipulación política respondiendo a los intereses de los gobiernos, de los malos gobiernos, pues. Tenemos que organizarnos para reivindicar en el ejercicio de la autonomía en los hechos el derecho de sujetos de derecho público como pueblos. En este caso hablábamos hace rato del pueblo purépecha o de Purépechireta. Independientemente de que un jefe de tenencia, un comisariado o un representante tome acuerdos con el gobierno, eso de nada sirve en la defensa del territorio o en la defensa de los derechos de la comunidad o del pueblo, porque entonces las decisiones las tenemos que tomar como asamblea de la comunidad, una decisión horizontal, pues colectiva, por consenso, y se echa abajo cualquier acuerdo que tomen por su cuenta los comisariados, representantes o jefes de tenencia. Así es, en este caso las decisiones autónomas son las que por consenso estamos trabajando al interior de cada comunidad en la defensa de sus recursos y de su territorio, pues. Y se deja de lado cualquier acuerdo aislado de las supuestas autoridades que por una parte se reconocen por la Asamblea del Pueblo y por el otro lado el gobierno los coopta o los controla, les da migajas, les da láminas, les da procampo, les da oportunidades o les da algún puesto, y bueno, eso es asunto que se arregló allá, pero no se ha arreglado con el pueblo purépecha. El pueblo purépecha entonces, a partir del derecho histórico, pues vamos a seguir manteniendo nuestro territorio, pues. Y es ahí donde se viene el ejercicio de la autonomía, pues en los hechos a partir de ese derecho histórico. Y aquí pues no vamos a correr a pedirle permiso o a consultar a ningún mal gobierno, sino que la decisión por consenso la estamos construyendo y tomando pues en la defensa del territorio a partir de las asambleas pues comunales. Como procede, aparte de la privatización, tiene un resultado nefasto pues con relación a la concepción cultural de los indígenas o del purépecha, en este caso con la madre tierra. Pues más bien nosotros pertenecemos a la tierra como individuos, como personas, como pueblos, como comunidades, y dentro de ese marco respeto pues vamos a mantener la defensa, porque quieren adueñarse de nuestros territorios para echar a andar los proyectos de los ricos, de los dueños del dinero, encabezados por los grandes empresarios de las transnacionales, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, y que no es otra cosa pues más de que una política de concentración de la riqueza para los ricos y la muerte de los pueblos indígenas o de los campesinos o de los ejidatarios. Pues si se despoja la tierra a las comunidades indígenas, pues dejan de ser pueblos, dejan de ser comunidad, y no solo desaparece culturalmente, y es la muerte pues de los pueblos indígenas, y se consumaría pues allí el etnocidio, y en el que se violan todo tipo de derechos. Por la resistencia y la defensa de nuestros territorios, muchos pueblos son masacrados, pues. Entonces eso implica otro proceso de exterminio que es pues el genocidio. Y otra vez el gobierno, cuando los pueblos defienden sus derechos, pues nos ponen etiquetas de rebeldes o ponen etiquetas de delincuentes, cuando en la realidad las tierras pertenecen históricamente desde siempre a los campesinos, a los pueblos indígenas, a los ejidatarios. En esta lucha de resistencia y defensa no solo de los territorios pues indígenas o del territorio purépecha, pues está
está de por medio pues la defensa del territorio nacional, la soberanía nacional. Nos hemos integrado en las reuniones de resistencia y defensa del territorio mismo, pero de los derechos no solo de los indígenas, sino del pueblo de México, entre ellos reuniéndonos con los hermanos de la sociedad civil. Hemos encontrado que es posible, y como conclusión que los pueblos indígenas solos pues no vamos a avanzar mucho con toda la resistencia y la experiencia que se tiene de siglos o en la última década a partir del 94, sino que el territorio nacional y todo lo que tiene que ver con los derechos del pueblo de México, hermanos y hermanas de los trabajadores, trabajadoras, pues tenemos que unir ese esfuerzo para defender la soberanía nacional, nuestros recursos nacionales, nuestras aguas, tierras, selvas o minerales o hidrocarburos, pero tenemos que entonces unir esfuerzos con todos los hermanos y hermanas de la sociedad civil. Lo que encontramos es que hay avances muy importantes en la lucha de resistencia de los pueblos indios, pero en el que también encontramos desconocimiento de derechos en cuanto a las luchas reivindicatorias de resistencia o de defensa del territorio nacional de la sociedad civil, porque la sociedad civil, con todo lo que ha asimilado también de las políticas capitalistas de los gobiernos, de los malos gobiernos, pues ven la situación de los obreros, de los trabajadores, de la ciudad, de las áreas urbanas o conurbanas, y de repente se encuentran con problemas iguales a los nuestros que tenemos en el campo, el problema de la vivienda, y bueno, y se van ampliando los territorios conurbanos de las grandes ciudades, y de repente también van invadiendo los territorios o las tierras, pues los bienes comunales de las comunidades indígenas que de repente han quedado pues ya dentro de las ciudades o están siendo afectadas cada vez más. En las ciudades se va dando el crecimiento poblacional, y que regularmente son hermanos y hermanas que llegan de diferentes partes del territorio nacional en busca de alternativas pues de empleo, de trabajo en las maquiladoras, en las fábricas o en las empresas, y que se van quedando pues en las grandes ciudades, y que bueno, por el otro lado tiene efectos de muerte con las culturas de los pueblos, o van asimilando otro tipo de culturas, muchas de las veces contaminadas con el capitalismo, y que de ahí para acá, volteando de las ciudades, de los hermanos de la sociedad civil hacia el campo o las comunidades indígenas o los ejidos, de repente nos van viendo, por ejemplo, a los indígenas como sectores. En este caso, en las reuniones nacionales que se han estado realizando, pues nos volvieron a señalar como sectores. En su momento, y cuando tuvimos oportunidad, aclaramos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos, y hemos dicho que nosotros, los pueblos indios, no son sectores, somos pueblos con derechos históricos, donde tenemos tierra, donde tenemos territorio, donde tenemos cultura, donde tenemos recursos naturales, pues bosques, aguas, arroyos, lagos o litorales inclusive, y que aquí es donde es muy importante que nuestros hermanos y hermanas de la sociedad civil que están en esta lucha volteen hacia esa profunda realidad histórica y nos identifiquen con esos derechos como pueblos indígenas, como naciones indígenas, como tribus indígenas, y en algún momento decíamos y como barrios, porque son también igualmente como sujetos de derecho público los pueblos indígenas, las tribus y las naciones indígenas junto con los barrios. Es el antecedente inmediato de lo que queda, de lo que fueron en las ciudades que ya fueron absorbidas las comunidades como comunidades. Queda en la memoria actualmente los barrios. Entonces la sociedad civil de las grandes ciudades, ciudades medias, tienen que voltear hacia esa realidad profunda histórica de su identidad y empezar a fortalecer la figura de derecho como barrios. Eso los va a llevar a la reflexión a los hermanos de la sociedad civil para buscar la identidad como comunidades. Hasta hace unos 15 años todavía existía la figura de las comunidades indígenas, por ejemplo, en la ciudad de Uruapan, y así estaba la comunidad indígena de San Juan Quemado, o la comunidad indígena de San Francisco Uruapan, o la comunidad indígena de la Magdalena,
o como la comunidad indígena de San Pedro, y entonces la ciudad de Uruapan estaba constituida por comunidades indígenas. Ahora, después de unos 15 años, ya se habla poco o poco se reúnen los comisariados. En algunas comunidades ya no existen comisariados porque fueron absorbidas por las políticas capitalistas de los malos gobiernos, y entonces han sido ya borradas de esa estructura de derecho de comunidades indígenas, donde ahora ya no se defiende el territorio de la comunidad indígena en las ciudades, sino que los someten a las políticas de la estructura de gobierno del municipio libre centralista. Y ahora, entonces, a partir de los órganos municipales, someten a la sociedad en la determinación de los derechos en cuanto a la tierra o sus recursos en las ciudades, y los han absorbido dentro de la normatividad de los ayuntamientos, que son ajenos y que son de muerte pues para la existencia o la subsistencia de lo que fueron o que siguen siendo en algunos de los casos los barrios y de lo que fueron las comunidades indígenas. Entonces es ahí donde la sociedad civil tiene que reflexionar en su historia cercana y en la historia profunda, y volver a reivindicar la figura del sujeto de derecho como comunidad, y en este caso el pariente cercano de la comunidad en las ciudades medias y las grandes ciudades pues son los barrios. Entonces aquí los hermanos y hermanas de la sociedad civil tienen que voltear a su historia profunda y su historia reciente y reivindicar el derecho como sujetos de derecho, no como sujetos de interés, sino como sujetos de derecho, para que puedan no solo rescatar o proteger, sino reivindicar lo que les corresponde, que es la tierra, que es el territorio, que son sus recursos. Nosotros tenemos claro en ese sentido, aquí ya ha habido presidentes municipales periodistas y salieron peores que los presidentes municipales priistas o panistas. La corrupción es peor, se ha agravado y se han llenado los bolsillos pues de dinero, y los problemas sociales, culturales, económicos de las comunidades pues siguen igual, la devastación de los recursos, no hay justicia. Los mismos gobernadores ahora que tenemos, por ejemplo, es del PRD, y votó en contra de los acuerdos de San Andrés y votó a favor de la contrarreforma que quita los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente hace rato decíamos que si se apoyan a un partido que supuestamente va a reivindicar o va a luchar a favor de los derechos de los pueblos indígenas, eso es falso, porque finalmente se fortalece la parte partidista, pero no el pueblo, no el pueblo de México. Y ahí van a permanecer otro buen ratito, y finalmente el cuento va a ser lo mismo, porque el instrumento del que utilizan para mal gobernar pues es la Constitución, que por las contrarreformas que le han hecho han vulnerado la soberanía nacional. Ahora, en esta campaña federal para las elecciones federales que ya pasaron, pues igual los candidatos, el mismo López Obrador estaba comprometido con los empresarios, con los capitalistas, entre ellos las relaciones que tuvieron, compromisos con Carlos Slim, el cuarto hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Latinoamérica. Pues no se puede confiar de que vaya a resolver los problemas de derecho de este país, o de los pueblos indios, o de la sociedad civil. Por un lado están comprometidos con los capitalistas, con las políticas neoliberales, y por el otro lado ofrecen algo que no van a poder cumplir, y no es tampoco la alternativa por la vía partidista, porque van a tener allá los obstáculos con los otros legisladores de los otros partidos para las reformas que supuestamente ajustarían las cuestiones de derecho en la Constitución de este país. Y la experiencia de muchos años nos ha dicho que la opción no es la vía partidista. Aquí tiene que organizarse el pueblo de México, hombres y mujeres, para buscar una nueva propuesta, de nuevo proyecto pues de nación. Por eso nosotros tenemos claro con el asunto de la sexta declaración de la selva,
lo de la otra campaña, el esfuerzo que está haciendo la Comisión Sexta, y vamos a seguir en ese sentido, en la posibilidad de fortalecernos como pueblos indios, pero fortalecernos también con hermanos y hermanas de la sociedad civil para ir construyendo ese nuevo programa de nación, pues, que nos va a costar, pero esa es la opción, pues. La otra cuestión que acaba de pasar con la convención esa indígena, Convención Nacional Indígena Democrática que convocó López Obrador, bueno, pues es una corriente que responde a una corriente política del PRD, y que, pues ya decíamos, tenemos ejemplos claros que no tan solo no apoyaron los acuerdos de San Andrés, sino que ya han sido funcionarios y siguen las mismas políticas neoliberales capitalistas. No cambia nada, pues resuelven los problemas de quienes ocupan los puestos, los buenos sueldos, las nóminas, llevan a sus amigos, sus compadres, sus familiares, y si pasan los 3 años o los 6 años y la situación de los pueblos va empeorando, y las comunidades están quedando pues vacías por la inmigración. Los obreros, los trabajadores de las ciudades están emigrando también al extranjero en búsqueda de alternativas, o buscan, como decíamos hace rato, las cuestiones del comercio como ambulantes, y lo que está pasando es que están pues trabajando de productos de fayuca que entran de Asia, o entran de China, o entran de otro lado de mala calidad, y que de repente hasta están contaminando y responden a los intereses otra vez del neoliberalismo, del capitalismo, propiciados por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, definitivamente, pues lo que acaban de pasar en esa Convención Nacional Indígena Democrática, pues no es otra cosa más de que parte de la manipulación política que responde a los intereses neoliberales del capitalismo, pues. Entonces, la opción, la alternativa está en la construcción de ese nuevo programa de nación. Sí, hay una experiencia bastante marcada pues en el proceso de las luchas de resistencia de los pueblos indios con la sociedad civil, sobre todo en las grandes ciudades. La gente está depende más de las políticas económicas implementadas pues por el mal gobierno, y no tienen muchas opciones sino del empleo en la empresa, en la fábrica, y pues están sujetas a las reglas del neoliberalismo, de los capitalistas, de control el día que pues no van a trabajar. Entonces para ellos es un poco más difícil, más complicado de buscar las respuestas, la solución para el sustento o la subsistencia. Más se agravan los problemas con los hermanos y hermanas desempleados, que igual pues están buscando la forma de dónde encontrar un empleo, o se viene la emigración, como sucede en nuestros pueblos con el problema de la emigración. En estas comunidades y aquí en Nurío tal vez exista el 70% de emigración. Algunos que van, regresan y vuelven a irse a los Estados Unidos, y bueno, y de ese modo están buscando alguna forma de seguir pues resistiendo en la comunidad, que se quedan ancianos, ancianas, abuelos, abuelas, o mujeres, o niños o niñas, y es un proceso desintegrador pues etnocida y genocida finalmente, porque está pues latente la desaparición física de las comunidades, la desintegración de las comunidades. Y en el caso de las ciudades, pues los que no emigran se encuentran en una situación de desesperación, de si dejan de trabajar en el taller, en la fábrica, en el pequeño comercio ambulante, pues qué van a hacer otro día, y están más sujetas al control de la manipulación política corporativa de los partidos políticos y de los proyectos económicos de los malos gobiernos, pues. Entonces, como que aquí pues sí tenemos que seguir escuchando, seguir platicando, dar la palabra de nuestros pueblos, de las comunidades, de los campesinos, de los ejidatarios, de los trabajadores, junto con los obreros, junto con los hermanos que están en algunos sindicatos que luchan, independientes, o organizaciones sociales de los
de las ciudades que tienen una posición independiente y en el que están también en resistencia, y juntos con ellos unir esfuerzos para seguir trabajando, haciendo trabajo al interior de las ciudades, pues. Entonces este trabajo, pues seguro no lo vamos a hacer en 24 horas, sino estamos empezando pues con la sociedad civil a hacer un trabajo serio, responsable, a corto, mediano y largo plazo, pues, en el que vamos a tener que voltear hacia los conocimientos y la sabiduría de la cultura de resistencia, pues, del propio pueblo mexicano, pues, que por siglos o por mucho tiempo, pues, se ha tenido, y en el que de ninguna manera conviene renunciar a esos conocimientos, a esas experiencias de resistencia, de lucha, de defensa del territorio nacional, de la nación misma. Y pues tenemos que unir esfuerzos, nos va a costar, pero no nos queda otro camino de seguir trabajando juntos con los hermanos y hermanas, pues, de las ciudades. Pero sí tenemos que volver a reconstruir lo que nos permitió ser pueblo, nación y patria, y pues nos va a costar, pero pues ese es uno de los retos, pues, para los que amamos a nuestra familia, a los que amamos a nuestra madre tierra, a nuestro territorio, a nuestro país. Y pues ese es el reto, pues. Entonces tenemos que seguir trabajando juntos con ellos, con muchos esfuerzos, y pues nosotros tenemos mucha fe y vamos a seguir caminando junto con los esfuerzos que está haciendo ahora la Comisión Sexta, y pues estamos pendientes y vamos a seguir en ese sentido, fortaleciendo el trabajo, pues, junto con los hermanos de la sociedad civil. Dentro de ese proceso de la reestructuración del Congreso Nacional Indígena, y dentro del marco de la otra campaña hacia ese programa nacional de lucha, pues estamos trabajando sobre eso, y bueno, hay una definición muy puntual, que en la realización del cuarto Congreso de Atlapulco en el Estado de México, pues las organizaciones, pueblos y comunidades indígenas que pertenecen al Congreso Nacional Indígena, y que junto con los hermanos zapatistas indígenas, que también son parte del Congreso Nacional Indígena, pues nos definimos caminar juntos dentro de la otra campaña. Hay un trabajo ya muy importante, sobre todo, que se ha venido impulsando a partir de los compromisos establecidos, de los acuerdos de San Andrés y de la creación del propio Congreso Nacional Indígena de octubre del 96. Pues se reestructura, y bueno, pues el trabajo ahora es dentro de la otra campaña, y en ese sentido pues tenemos que fortalecer el trabajo, y juntos con pues todos los pueblos indígenas de este país nos hemos acercado, hemos platicado mucho con los hermanos del noroeste, con la nación Concab, con los hermanos mayos, con los hermanos yaquis de Sonora, los mayos de Sinaloa, los Huiralta de Jalisco, que de por sí han estado pendientes, juntos con los hermanos de Guanajuato, que pertenecen también al CNI dentro de la otra campaña, de Querétaro, del Distrito Federal, o de Morelos, o del estado de Guerrero, o de Colima. Y pues está haciendo esfuerzos importantes para la reestructuración y el fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena dentro de la otra campaña, dentro del marco de la otra campaña. Nos invitaron los hermanos mayas de Campeche, de Quintana Roo, de Tabasco y de Yucatán. Era pocos días que estuvimos por allá y escuchamos la palabra de ellos, que también es igual que las demás palabras de los pueblos indios que están dentro de la otra campaña, y que es también la misma palabra de la región Centro-Pacífico. Establecimos compromisos de unir esfuerzos y de defendernos a partir de la unidad, no solo como individuos, personas, familias o comunidad, sino como pueblos indios. Vamos a suponer que con los programas amañados capitalistas neoliberales del mal gobierno, pues con los programas esos
del Procede, del Procecom, están tratando de despojar la parcela de los ejidatarios o de los comuneros, o están tratando de despojar de los territorios comunales, de las comunidades indígenas. Eso no significa que los pueblos como pueblos estén aceptando esas malas políticas neoliberales o capitalistas del mal gobierno, sino que tenemos que seguir trabajando sobre el sujeto de derecho como pueblos. Y si en algún pueblo, por ejemplo aquí en Michoacán o en cualquier otro estado, en algunas de las comunidades los han sorprendido y entró el Procede o el Procecom, eso no significa que como pueblos estemos aceptando. Entonces queda el derecho histórico como sujetos de derecho público de los pueblos indígenas de reivindicar el derecho de los pueblos. Entonces platicábamos con los hermanos mayas que si van a afectar a algunos compañeros indígenas mayas o a alguna comunidad, no significa que tengan el acuerdo del pueblo maya, de la nación maya o de la... Entonces que los mayas tienen que defender su territorio, los hermanos mayas como territorio maya. En el caso nuestro como purépechas, nosotros no vamos a depender de si el representante o comisariado aceptó o no aceptó. Los purépechas vamos a rechazar todas las políticas neoliberales que afectan la integridad de nuestro territorio, de la madre tierra, pues. Nosotros aquí tenemos un decreto de la nación purépecha en la que rechazamos las reformas, las contrarreformas capitalistas neoliberales de Salinas. Desde el 92 hicimos ese decreto en el que rechazamos esas reformas y no aceptamos la privatización, sino que aquí se reivindica el derecho pues comunal histórico del pueblo purépecha, pues como nación purépecha. Ahora nos estamos un poco identificando como dentro de la identidad como pueblo purépecha, como purépechireta. ¿Qué es purépechireta? Es el pueblo purépecha o es la nación purépecha, pues. O en el caso de las tribus es como si habláramos de una tribu, es el territorio pues del pueblo purépecha como purépechireta. Bueno, en este momento yo creo que no se puede descuidar la parte de la resistencia. El otro proceso de ajustar las reglas de la economía pues tiene que verse con una propuesta de ese nuevo proyecto de nación, de un nuevo constituyente, pues una nueva constitución. Hacia ese nuevo proyecto de nación, cómo juntos vamos a encontrar pues las salidas, las alternativas para la construcción de ese nuevo proyecto de país, de ese nuevo proyecto económico, en forma conjunta, decíamos, no solo los pueblos indios, sino tiene que ser con todos los hermanas pues del pueblo de México, y saliéndonos del esquema partidista, porque cualquier proyecto político, económico, de salud o de educación que tenga relación con los partidos políticos, se fortalecen los proyectos de los partidos políticos que otra vez tienen que ver con el capitalismo y el control y la manipulación política de este país. No se fortalece la economía de la nación, ni se fortalece la soberanía nacional, por el contrario se sigue vulnerando los intereses de la nación, de la sociedad civil, de los pueblos mismos. Somos incienso, somos viento, somos humo, somos pozol, somos cueva, somos monte, somos agua, somos flor, somos venado, somos caracol, somos ave, somos color, somos tierra, somos barro, somos lluvia, somos sol, somos la digna memoria, somos el tierno mañana, somos el sueño que somos corazón de nuestra historia, somos los indios que somos, indios verdaderos somos.